El día de hoy, con la ayuda del Señor, estaremos centrándonos en otros aspectos que también sé que son fundamentales. Existen varios, por supuesto, y solamente estoy tratando de tocar los que considero más relevantes para nuestra clase como tal, debido a que hay otros que ya son bastante y más ampliamente conocidos, como el principio del pacto, el principio de las dispensaciones, que también son obviamente supremamente importantes. También el principio de la división étnica, en el cual nos centramos. Y hoy quiero que nos enfoquemos en unos nuevos principios para estudiar. Uno de ellos está en el capítulo 10 de su guía, de su libro. Este principio es importantísimo. Aparece en la página, no sé qué página aparece para ustedes allá, acá aparece en la página 54, el principio típico, así se llama, el principio típico. Voy a proceder a También, pastor. compartir en este momento. Ok, gracias, mi varón, por confirmar. Entonces voy a compartir también para que ustedes puedan ir visualizando sobre todo los aspectos que son destacados de este pasaje importante referente a principios que son como esas bases fundamentales para poder tener interpretación correcta. Todos van tomados de la mano, es decir, todos parten del método de interpretación literario, pero a la vez todos están tomados de la mano. Ninguno finalmente contradice al otro. Todos estos son como un cúmulo de pruebas y evidencias para poder demostrar que una interpretación, una doctrina, al final es correcta o no lo es bíblica o no lo es. Este se llama el principio típico, ahí está. Y básicamente un tipo es eso, una ilustración que nos habla de alguna verdad bíblica. Y hay muchos tipos en la Biblia y vamos a tratar de observar por lo menos algunos ejemplos o algunos aspectos básicos sobre los tipos. Este asunto de la tipología o de las ilustraciones de asuntos que representan una verdad bíblica son fundamentales a la hora de la interpretación y estas limitan al principio típico a lo que claramente está revelado en la escritura de ser un tipo o una figura. Es decir, en cierto modo tampoco es que sea una puerta abierta para que todo aquel que quiera traiga cualquier tipo para ser una supuesta ilustración, tipo o figura referente a algo, a una verdad especialmente que aparezca en el Nuevo Testamento. Generalmente los tipos aparecen en el Antiguo Testamento y se ven manifestados en el Nuevo Testamento. Ahora, la posición más segura a tomar es la que los únicos tipos en el Antiguo Testamento son aquellos que específica y claramente son revelados en el Nuevo Testamento a hacer eso, tipos o figuras o ilustraciones. Esto evitará alegaciones de fantasía e inexactas de escrituras que no son de nada típicos. Sin embargo, sería apropiado para el propósito que tenemos de señalar que algunos eruditos, mientras que reconocen los peligros de interpretaciones imaginarias, sugieren que hay dos clases de tipo. Uno se llama, esto es lo que se conoce en la tipología como el tipo innato o el tipo inferido. Básicamente, un tipo innato es un tipo específicamente declarado a ser tal en el Nuevo Testamento, es decir, que de una manera mucho más clara o muy directa se puede relacionar como una ilustración de una verdad en el Nuevo Testamento. Pero un tipo inferido es uno que no específicamente está designado en el Nuevo Testamento y es justificado de su existencia por la naturaleza de los materiales sobre tipología del Nuevo Testamento. En palabras más sencillas, que un tipo inferido muchas veces no aparece mencionado directamente en el Nuevo Testamento, pero debido a sus paralelos, debido a sus asuntos que lo hacen similar, pueden llegar a ser tipos inferidos. Ahora, vamos a ver ya en unos momentos algunos de estos ejemplos. Por ejemplo, hay uno bien interesante que el mismo Señor Jesús pues nos muestra. Ahí en Juan 3, 14 al 15 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Básicamente esto es lo que se conoce pues como la serpiente de bronce levantada por Moisés a fin de traer sanidad a los que fueron mordidos por las serpientes venenosas y según
este versículo que sale una cita de los labios, de las palabras mismas de nuestro Señor Jesús, esa serpiente de bronce del Antiguo Testamento sería un tipo innato del Mesías siendo crucificado. Es decir, una ilustración que se ve en el Antiguo Testamento de una verdad que se vino a manifestar de manera literal, de manera directa en el Nuevo Testamento. Y la comparación, pues que sale de las mismas palabras del Señor Jesús, es que así como aquellos que vieron aquella serpiente de bronce levantada, recibían sanidad de las mordeduras de aquellas serpientes en el Antiguo Testamento, en ese en tiempo. ese tiempo. De la misma manera, en la cruz del Calvario, pues el Señor, como dice el texto, el Hijo del Hombre, que en terminología de doctrinal cristológica, sabemos que el Hijo del Hombre se refiere a él en su humanidad y como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sea levantado. Y evidentemente hay un parengón, hay un paralelo muy interesante, muy claro y muy directo. Eso sería básicamente un muy buen ejemplo de lo que es un tipo en el Antiguo Testamento que apunta a una realidad en el Nuevo Testamento. Ahora, también en Juan 12:32, en una referencia aparente a esta, Jesús también dijo, y si yo, dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. En el primer texto, obviamente, es una referencia muy directa, muy literal, muy obvia, y en el segundo es una aparente, digamos, una forma más implícita de referirse al hecho de ser levantado, de lo cual el mismo Señor había mencionado que se refería en una comparación o en un tipo o en un paralelo muy importante a una ilustración de un episodio que ocurrió en el Antiguo Testamento, como fue el momento en que se levanta aquellas serpientes, esa serpiente de bronce, donde ocurrió pues obviamente algo milagroso, pero que apuntaba al Nuevo Testamento algo superior. Una cosa que entonces podemos ir, digamos, extrayendo de todo esto es que un tipo no es una representación exacta, es decir, literal y exacta de una realidad futura, empezando porque pues en el Antiguo Testamento hablando de un tipo, a pesar de que este es un tipo directo, aquí ya está hablando de una figura que es una serpiente, de un material, de un metal, bronce, y obviamente no es una representación exacta, pero es una representación simbólica o una representación ilustrativa de una verdad en el Nuevo Testamento. Esto va a seguir, digamos, manifestándose en todos los tipos que aparezcan en la Biblia. Todos los tipos, en cierto modo, van a tener ese mismo parámetro, porque por obvias razones hay muchos, por ejemplo, que son tipos de Cristo, y al ser tipos de Cristo, pues por sentido común, que es una regla de interpretación hermenéutica, lógicamente nadie puede compararse con Cristo. Eso es algo imposible. Imposible por el simple y llano hecho de que así como Cristo, tanto como hombre perfecto y como Dios todopoderoso, pues nadie puede ser comparado. Ni el más ungido de los hombres tiene la más mínima posibilidad de ser comparado a Cristo. Pero en tipología, lo que se hace es, por supuesto, no encontrar una ilustración exacta al pie de la letra, literal, porque sería imposible por sentido común, pero sí lo que se hace es buscar algo que tenga algún paralelo en el cual se pueda ver una ilustración específica. Ahora, lógicamente, cuando se habla de un tipo de los que se conoce como innato, es decir, obvio, evidente, también está otro que es el tipo inferido. Este no puede ser hallado específicamente mencionado en el Nuevo Testamento, pero puede incluir, por ejemplo, a José, el del Antiguo Testamento, como un tipo de Cristo. Ahora, es interesante porque obviamente en el Nuevo Testamento no se va a decir literalmente que José lo era, pero hay muchos aspectos que han llevado a eruditos de todas las edades, de todos los tiempos, a hacer ese parengón, a hacer esa comparación, ese símil, esa ilustración en algunos aspectos de la vida de José con relación a Cristo. Y por eso algunos a este llamado José, el soñador, algunos le conocen más así, el hijo de Jacob, lo conocen como
un tipo de Cristo, aunque no haya una alusión directa o una mención directa referente a esto. Y hay muchos aspectos, ¿no? Muchos aspectos en los cuales hay mucha similitud en algunos aspectos de él. Y aquí pues se nos van a presentar algunos ejemplos que son muy prácticos con referencia a él. Uno de los más, diría yo, llamativos o más interesantes es que existen una serie de comparaciones o una serie de parengones en cuanto a José y la vida de José y también la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y son, yo le llamaría de manera muy categórica, de manera muy poderosa, serían muy interesantes de poder analizar y pues tomarían mucho tiempo, pero por lo menos yo voy a mencionarles algunos de ellos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, José es conocido como un pastor de ovejas en Génesis 37:2. Jesús es el buen pastor de las ovejas. José, como hijo, era amado por su padre y aborrecido por sus hermanos. En Génesis 37:3, 37:45. Jesús, como hijo, fue amado por su padre y en cierta temporada ni sus hermanos creían en él. Por ejemplo, en el caso de José, esto es bien interesante, Judá, recuerden esto, Judá promovió que José sea vendido en 20 piezas de plata, fue llevado ante Potifar, el oficial de Faraón, fue despedazado simbólicamente en Génesis 37, 26 al 27 y 37, 28. Jesús, por su parte, Judas, ya es interesante que es la misma raíz, Judas negoció que Jesús sea entregado y vendido en 30 piezas de plata, fue llevado ante Pilato el gobernador y fue despedazado literalmente. Por eso les mencionaba que un tipo, aún un tipo innato, un tipo directo, un tipo obvio, no es literal, pero sí hay muchas comparaciones que son muy prácticas para poder extraer digamos, una enseñanza muy interesante. José fue tentado en muchas áreas, por ejemplo, sexualmente, tentado a vengarse, sin embargo, no se menciona ninguno de sus pecados y se menciona que él venció las tentaciones, definitivamente las venció. Jesús fue tentado en todo, dice la Biblia, pero sin pecado. José fue acusado injustamente, Jesús también fue acusado injustamente. José era joven, tenía 30 años cuando fue al palacio, estaba vestido de lino fino y doblaron rodillas ante él. Génesis 40, 46 al 41 y 41 al 43. Yo me dediqué a hacer esta comparación para extraer un mensaje que Dios me regaló hace unos años, que lo titulé Conforme al modelo de Dios, hombres conforme al modelo de Dios, y él fue precisamente la base de esta enseñanza. Y es interesante ese parengón. Por ejemplo, Jesús también era joven, tenía 30 años cuando comenzó su ministerio, como rey estaba vestido de lino fino y toda rodilla debe doblarse ante él. Podríamos seguir allí, pero solo es para que usted se haga una noción de esto. José era profeta, fue llamado Señor de la tierra, Jesús era profeta y es el Señor de los señores. José tuvo hermanos y hermanas, en una ocasión sus hermanos no le conocieron, Génesis 42:8. Jesús tuvo hermanos y hermanas, cuando él vino los suyos no le conocieron. En la vida de José hubo sucesos importantes relacionados con el tercer día. Algunos sueños que interpretó José fueron cumplidos al tercer día. En otra ocasión, sus hermanos estuvieron 3 días en la cárcel. En la vida de Jesús hubo sucesos importantes también relacionados con el tercer día. Al tercer día hizo un milagro en Caná de Galilea, resucitó entre los muertos al tercer día. Literalmente hay muchos otros aspectos que uno pudiese encontrar que me llamaron la atención. En una ocasión, por ejemplo, Faraón dijo de José, id a José y haced todo lo que él os dijere. En cierta ocasión, María dijo de Jesús, vayan ande donde Jesús y haced todo lo que él os dijere. Entonces, es muy interesante esto de la tipología, porque la tipología nos da la posibilidad de explorar, de comparar y de ver también una serie de aspectos que son muy relevantes tocante a los personajes tipo del Antiguo Testamento. Ahora, casi no hay ningún punto en la historia de José que no haga paralelo con la historia de Jesús. Estoy leyendo el punto D. José es uno de los tipos de vida más grandes del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Moisés es otro y también David. Ahora, lógicamente, y repito esto porque a veces no ser claros o enfáticos en esto es lo que trae confusiones innecesarias, un tipo no es una representación literal perfecta
sino una ilustración que en algunos aspectos puede tener una coherencia, una paralelo entre la realidad que se ve en el Nuevo Testamento y el tipo del Antiguo Testamento. En el caso de José, tal es el caso, el mismo Moisés, el mismo David. Ahora, en el caso de José, la diferencia obvia es que José, pues, era solo un hombre, nada más. Jesús, pues, lógicamente es no solamente un hombre, sino un hombre perfecto y además es Dios de manera simultánea, Dios omnipotente. Ahora, en el caso de David, por ejemplo, David podía ser muy consagrado en muchos aspectos, pero tenía muchos errores. Por ejemplo, como padre fue un pésimo padre y tuvo pecados de índole terrible, sabemos. Entonces, lógico, un tipo no es una representación exacta, sino en algunos aspectos de la vida. Moisés, pues igual, también tuvo sus problemas, como cualquier ser humano, en un grado mayor o menor. Tales hombres, oiga esto, hombres, seres humanos, humanos normales, todos tienen algún aspecto paralelo que los lleva a ser tipos de Cristo. Por ejemplo, Adán, Noé, el hombre Melquisedec, Isaac, el hombre Sansón, Booz, el hombre José, Aarón, Jeremías, en fin, y Jonás. Todos ellos prefiguran al Señor Jesús en algunos aspectos. Y uno va a encontrar en la Biblia pues una cantidad de pasajes donde hacen alusión directa a esos aspectos, o por lo menos de una manera indirecta, como lo acabamos de ver en el caso de José. Ahora, hay muchos otros asuntos que podemos ver, pero el punto 8 aquí nos lo va a recalcar una vez más y creo que es clave a la hora de explicar la tipología. Y es esto. Mm, si admitimos, lógico, que José es un tipo de Cristo, podemos estar en un terreno seguro al recordar la máxima, no hay tal cosa como un tipo completo y perfecto. Es una verdad tremenda. No hay tal cosa como un tipo completo y perfecto. Y más aún, pues, como hablábamos hace un momento, si mencionamos a Jesús, pues nadie podría llegar a tener un nivel similar siquiera a Jesús en aspectos muy único de él como su humanidad perfecta y su divinidad perfecta. No, no se puede. Pero sí hay aspectos en los que sí puede existir algún tipo de comparación. Ahora, Abraham, y aquí luego el autor se va a dedicar a tratar de demostrar que hay aspectos donde lógico no puede ser comparado de manera completa, y eso es tan obvio, pues que no merece, digamos, mm, a, a, ahondar en esos asuntos, ¿no? Básicamente, un tipo, una sombra, una figura, tienen algo en común, ¿no? Tienen algo en común, mi hermano Jairo Moreno, y es en el sentido de que básicamente representan algo, ilustran algo, son cuadros de algo, tipifican algo, simbolizan algo en el futuro o son una prefiguración de algo en el futuro. Y en ese orden de ideas, pues tipos, sombras, figuras tienen eso en común, que al final todas, aunque no son exactamente lo mismo, pero todas apuntan a algo en el futuro. Básicamente, diría yo que algunos expertos han tratado de darle una pequeña distinción, pero a la larga se pierde esa distinción cuando uno puede ver que al fin y al cabo todas apuntan a representar algo, ¿no? Sombras de verdades en el Nuevo Testamento, tipos de verdades en el Nuevo Testamento, figuras de verdades en el Nuevo Testamento. Lo único que algunos han tratado de ponerle un poquito de orden, pero eso ya va muy relacionado a la forma como cada teólogo trata de explicar una realidad de estos aspectos, es que muchas veces los tipos, la figura, las sombras, cuando se habla de sombras, muchas veces se refiere a días, por ejemplo, el Shabbat, el día de reposo, es como una sombra del reposo venidero, de lo que habría de venir. Tipos generalmente lo relacionan con personas, con individuos, y figuras muchas veces las representan con algún asunto, como por ejemplo elementos del tabernáculo. Entonces, las distinciones básicamente serían esas, pero en cuanto a similitud, todos tienen en común que al fin y al cabo representan una verdad en el Nuevo Testamento. La tipología de alguna manera encierra todos esos aspectos, llámese figura, llámese ilustración, llámese un cuadro, llámese una representación, llámese una sombra, básicamente al final lo van a representar.
Por eso esto es clave, es de esperar la eh, verdad típica está en el punto de la similitud, pero es de esperar la disimilitud en cualquier aspecto. Por ejemplo, si hablamos de una sombra que habla de un reposo, pues lógico, una cosa es el día de reposo como día, eh, y otra cosa es el reposo en el sentido espiritual. Entonces, solamente habrá una similitud en el sentido de que hay un descanso, pero hay disimilitudes y eso es lógico. Si hablamos de José, por muy similar que sea, incluso algunos, por ejemplo, cuando estudiamos, los que hemos estudiado el tema del tabernáculo, que es uno de esos temas apasionantes, hay por ahí un material muy interesante que alguna vez escuché y bueno, como un profesor también de esa materia, uno va a encontrar muchísimas similitudes en el tabernáculo, de manera que algunos escribieron por ahí un material que se titula El tabernáculo, un retrato perfecto del Señor Jesucristo. Ahora, ese título lo que hace es tratar de decir que hay muchas cosas similares, pero al final, lógico, no hay nada que sea absolutamente perfecto y habrá algunas disimilitudes en cualquier tipo, y especialmente cuando son tipos humanos, tipos personas, pues lógico, no, en muchos aspectos van a ser diferentes, pero la verdad típica básicamente se enfoca, es en el punto de lo que es similar o en el punto de la similitud. Ahora, hay muchos asuntos acá que los autores van a empezar a citarnos, que me parece que son relevantes, pero vamos a centrarnos en esto. Mm, el autor cita a un teólogo, por cierto, un teólogo trinitario, que es muy experto en el tema y cualquier buen autor, buen escritor en algún momento va a tener que consultar bibliografía de expertos, personas que se han dedicado a hacerlo, y él cita a Ram, y aquí hace una muy buena, digamos, especificación sobre el tema de la tipología. Rand menciona 6 clases de tipos en la Biblia. Esto es interesante. Rand menciona 6 tipos de clases, o mejor, 6 tipos o clases de tipos en la Biblia. Y mire la categorización que me parece muy interesante. Número 1, él habla de personas. Número 2, habla de instituciones. Número 3, habla de cargos. Número 4, habla de eventos. Número 5, habla de acciones. Número 6, habla de cosas. Y todas al final apuntan a ser una ilustración de una verdad en el Nuevo Testamento, ¿no? Y cuando, por ejemplo, vemos la especificación que hace este teólogo, vemos que, por ejemplo, los tipos personas incluyen a Adán, incluyen a Abraham, a Elías y tal vez a otros más, por supuesto, que son personas que son tipo de alguien en el Nuevo Testamento, básicamente. Instituciones, esto incluye la ley ceremonial, sacrificios, día de reposo, lunas nuevas, fiestas del Señor del Antiguo Testamento que nos hablan de alguna verdad para la iglesia, por ejemplo, el Nuevo Testamento o algo así. Cargos. Esto incluye los cargos de Moisés como líder, como legislador, Aarón como sacerdote, Melquisedec como rey y sacerdote. Eventos. Esto incluye el peregrinaje del desierto. Y de ese peregrinaje hay algunos parengones o paralelos también. Acciones, esto incluye el levantamiento de la serpiente de bronce. Cosas, esto incluye el tabernáculo y todos sus elementos, sus colores, en fin, sus materiales y que nos hablan de una verdad con relación a, que apuntan a Cristo. Realmente sabemos que la mayoría de estos tipos son cristocéntricos o que tienen una verdad para su cuerpo, que es la iglesia. Ahora, el intérprete está siempre en terreno seguro cuando interpreta como tipos aquellas cosas específicamente mencionadas como tipos en el Nuevo Testamento. Además de esto, él puede permanecer en terreno seguro, esta es una pauta muy interesante, al ir más allá de esta limitación estricta, siempre y cuando el tipo tenga una semejanza genuina, designada. El conjunto está designado como un tipo y el intérprete recuerda que no hay tal cosa como un tipo completo y perfecto. Creo que eso es una cosa que no se puede hacer de lado y que el autor digamos, se ha enfocado o se ha empeñado en enfatizar. Entonces, como puede ver, ante el asunto de la tipología,
Hay pautas que ya son muy claras, como el hecho de que hay tipos muy directos y tipos indirectos, pero que al fin y al cabo la clave es entender, número uno, que no hay tal cosa como un tipo completo o perfecto, por obvias razones. Y número dos, que la clave de cualquier análisis tipológico, ilustrativo, representativo, ya sea de, como lo diría el teólogo Ram, a quien cita también aquí el autor, eh, sean personas, sean instituciones, sean cargos, sean eventos, sean acciones, sean cosas, pero que al fin y al cabo dejan una ilustración referente a algún hecho de una verdad en el Nuevo Testamento. Entonces, mire que todos estos son aspectos que vale la pena tener en cuenta en cuanto a la tipología se refiere. Esto es lo que se llama el análisis de el asunto del principio de los tipos, que es muy práctico, que es muy interesante, que da, como les mencionaba hace un momento, también una tarea muy emocionante de poder encontrar similitudes, como por ejemplo el caso de José y Jesús y las diferentes similitudes en cuanto a aspectos específicos que ilustran verdades muy interesantes. Y esta es una manera que lleva a dar una interpretación al final básica e interesante de las escrituras. Esto en cuanto al principio típico, que es muy práctico de entender. Ahora, si nosotros avanzamos, vamos a encontrarnos con otros tipos y en esta ocasión vamos a mencionarlos básicamente los otros tipos que tienen una relación especial. Mm, Cerrando con el tema de los tipos, pues obviamente un tipo finalmente apunta a dar una ampliación, una explicación o un refuerzo o una ilustración a una verdad del Nuevo Testamento, ¿no? Como el hecho de que así como, por ejemplo, en el tipo directo que Jesús menciona de la serpiente de bronce, así como ese pueblo fue salvado, sanado y salvado de la muerte segura después de la mordedura de las serpientes, al mirar en un acto de fe aquella serpiente de bronce que fue lanzada, de esa misma manera, aquel que tiene un acercamiento en un acto de fe al sacrificio de Cristo y toda su obra redentora, puede también ser salvado. Es la similitud básica que allí podemos encontrar. Ahora, si nosotros ahondamos en el tema o en la temática con referencia a lo que tiene que ver con otra manera, todo basado desde la perspectiva del método literal, de no ir a decir, tener cuidado de no ir más allá de lo que está escrito. Este principio que se llama el principio de la primera mención es clave, es fundamental, sobre todo cuando vamos a estudiar temas doctrinales. Este y los que siguen están interconectados. El principio de la primera mención es clave porque básicamente en este principio, lo que la base para entender este principio es sencillamente que cualquier tópico, cualquier tema que tratemos, lo que se convertirá como en una norma, en un eje rector para poder llegar a la verdad del asunto en un tema, es lo que se llama la primera mención del tema o la primera mención de un tema. Por eso le llaman la primera mención. En otras palabras, la primera vez que se hable sobre ese tema en las escrituras. La verdad con la que ese tema está vinculado en la mente de Dios. Siempre cuando oímos a Jesús hablar sobre diferentes tópicos, él siempre se remite al principio. ¿Por qué el principio? Porque obviamente el principio es la base de esa verdad que nos lleva a vincularnos con el propósito original, el diseño original, el plan original, el pensamiento original en la mente de Dios para ciertos tópicos en particular. Entonces, estudiar desde el principio de la primera mención es algo que todo buen estudiante bíblico debe hacer con cualquier tema. Si vamos a estudiar sobre la familia, sabemos que, por ejemplo, hay un libro, que es el libro de Bereshit, o el libro de Génesis, que es el libro del principio. Y generalmente los principios. Ahí está el principio de todo, el principio de la humanidad, el principio del pecado, el principio de la redención, el principio de las razas, el principio de las lenguas, el principio de la familia, el principio del diezmo, el principio del matrimonio. En fin, todo aparece allí en el Génesis, lo que se llaman principios. Los principios son los que finalmente
van a dar una referencia o van a ser los que guían todo lo que luego se vaya desarrollando en el Nuevo Testamento o incluso en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el uso del principio de la primera mención por Jesús se ve en Mateo 19, 3 al 9, respondiendo a la pregunta de los fariseos. ¿Es lícito al hombre repudiar, esto es separar, abandonar, dejar a su mujer por cualquier causa? Jesús retrocedió hasta Génesis 2:24, la primera declaración hecha con respecto a cómo funciona el matrimonio. Él los conduce al principio. Y el principio considera un matrimonio indisoluble, sin repudio, mucho menos sin divorcio, sin abandono, un matrimonio indisoluble. Y habla de una fusión integral del ser. Más al principio dice, no fue así. Y uno va al texto y va a encontrar que el texto es muy categórico en mencionar varón y hembra los creó, dice, y dejará el hombre a su padre, a su madre, y los dos serán una sola carne. Otra versión dice, se fundirán en un solo ser. Habla de una unión impresionante bajo el pacto matrimonial. Ahora, el salteo, el Señor en este caso salteó todas las menciones subsecuentes referente al tema del matrimonio. Obviamente le preguntaron a él sobre este aspecto, pero el Señor lo lleva de inmediato a la primera mención, el principio de la primera mención. Él pasó por todas las normas relacionadas a asuntos maritales, a la permisión temporal mosaica del divorcio y a todos esos aspectos que incluía. Él salteó todo eso y lo llevó directamente a la mención inicial o al principio de la mención inicial, incluyendo todas las menciones. El Señor salteó las menciones en la ley de Moisés, en los profetas, los ejemplos que ocurrieron con relación a este aspecto, y lo lleva de inmediato al principio para revelar la pura verdad sobre el tema. Y esto es bien importante a tener en cuenta. En otras palabras, un aspecto que nos puede ayudar a tener una correcta interpretación es que la primera vez que una cosa es mencionada en la Biblia, esta lleva consigo un significado que será coherente por toda la Biblia. Esto es clave. Por ejemplo, cuando uno estudia cosmovisión cristiana, educación, gobierno, economía, cuando uno estudia todos los aspectos, ya sea de doctrina, ya sea de sanidad interior, ya sea de cosmovisión, cualquiera de los aspectos relacionados con todas las esferas de la vida, uno va a tener que remitirse al principio para poder analizar si es coherente o no con la verdad bíblica. Y es interesante que generalmente el primer aspecto que se menciona o la primera mención finalmente es lo que nos llevará a nosotros a tener una coherencia interpretativa sobre el tema en cuestión, ya que Dios conoce el fin desde el principio como autor. Él pudo formular en la primera mención de una cosa lo que lo caracteriza en su desarrollo progresivo. Esto es clave. Entonces, analizar esto y ahora vamos a poner ahí, bueno, un par de ejemplos más que son básicos, porque sé que ustedes los conocen. El autor aquí nos va a proporcionar uno y yo paralelamente podría mencionar otro. El principio de la primera mención en conjunto con el principio típico puede ser demostrado en una examinación de la primera mención del tema del bautismo en agua en la Biblia. Porque también, por ejemplo, el principio típico, por eso les decía, todos al final están interconectados. Es decir, si uno va a llegar a conclusiones serias, no pueden ser que contradiga aspectos dispensacionales, aspectos de pacto, aspectos típicos, aspectos de la división étnica de las razas o de la triple división étnica que aparece en la escritura. No puede contradecir lo típico a lo de la primera mención. Es decir, todo tiene una coherencia, una cohesión, una conexión, una concatenación impresionante. Y por eso, definitivamente, cuando se llega a conclusiones muy sólidas sobre un tema, es un asunto que no puede ser derribado en un, por ejemplo, en un debate. Una persona que logra demostrar estos pilares va a poder fácilmente por lo menos le va a traer serios problemas a quien quiera contradecirle en aspectos relacionados con una verdad, porque no hay forma de irse saltando. Y he notado que, por ejemplo, la mayoría de falsas doctrinas, una de las primeras maneras que usan ellos para poder luego sacar su propia interpretación es sacar de lado todos estos aspectos. Por ejemplo, hay algunos hoy en día que son acérrimos enemigos del dispensacionalismo, porque el dispensacionalismo les pone su tate quieto, como dicen por ahí, o su límite en muchos aspectos.
doctrinales, les pone barreras muy serias. Entonces, hay hoy en día unas escuelas muy dadas a aborrecer de manera rotunda la interpretación dispensacional, el tema de los pactos, el tema de la división étnica, todo esto, porque esto les va a traer problemas a la hora de presentar sus falsas doctrinas. Incluso algunos de tajo son enemigos de la hermenéutica. Y curiosamente los que son enemigos de la hermenéutica son falsos maestros. ¿Por qué? Porque saben que la hermenéutica le va a poner normas. No es que, usted lo dice, así se lo reveló Dios. No, la norma es muy clara. Y esto, obviamente, a ellos no les conviene. No les conviene. Ahora, el principio de la primera mención es clave, por ejemplo, en conjunto con el principio típico para analizar un caso específico cuando se examina la primera mención sobre el bautismo en agua en la Biblia. Y vamos a ver cómo esto tiene una coherencia muy interesante. Miren esto. Sorprendentemente, la primera mención del bautismo en agua no es en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. Es hallado en una forma simbólica. Ahora, esto quiero mencionarlos porque cuando uno busca el principio de algo, que este es el principio de la primera mención, no necesariamente se va a encontrar la primera mención sobre el tema en el Antiguo Testamento de manera literal. Y esto es clave entenderlo. Sino que muchas veces es en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en el caso específico del bautismo, en el cual encontramos esa conexión. Por ejemplo, no encontramos la palabra bautismo en agua, digámoslo así, en el Antiguo Testamento. Pero cuando uno va a la primera carta de Pedro 3:20 al 21, encontramos lo siguiente, dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y mire lo que él hace, ahí es donde está el principio de la primera mención y a la vez la tipología. Por eso alguna vez yo predicaba el mensaje tipos y sombras del bautismo y uno analiza todos los tipos y sombras del bautismo y es muy apasionante el estudio, también una base fundamental doctrinal para explicar a profundidad el tema del bautismo. Noten lo que él hace esa relación entre las aguas del diluvio y la forma en cómo fueron salvados, obviamente por agua, esta familia que obedeció y tenía el arca, en fin, dice, el bautismo que corresponde a esto, dice la Biblia, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Hermoso. Ahí obviamente ya hace una conexión bien poderosa y es interesante y por eso tenía sentido. La primera mención del bautismo en agua no es, oiga bien, en el Nuevo Testamento. Aunque no aparece de manera literal mencionada en el Antiguo Testamento, lo que el autor nos muestra es que aunque aparece mencionada acá en el Nuevo Testamento, en 1 de Pedro 3:20 al 21, esto que acabamos de leer, obviamente nos remite al principio, nos remite al Génesis, nos remite a la altura del capítulo 6, 7, 8, 9 de Génesis, para analizar todo el episodio con relación al diluvio. ¿Y cuál es el asunto? El asunto es que el autor inspirado, Pedro, el hombre del Señor, hace una relación muy interesante de que el bautismo fue de una manera muy indirecta, pero a la vez muy sólida, con base en este versículo, mencionada en el Antiguo Testamento, y por ende el principio del bautismo para salvación parte del Antiguo Testamento. Es decir, ni siquiera parte del Nuevo Testamento, sino que ese principio ya tiene su origen en el Antiguo Testamento. Es interesante esto, ¿por qué? Porque la demostración del principio de la primera mención con la enseñanza del bautismo está basada en el hecho de que este principio tiene que ver con la primera mención de un tema, no la primera mención de una palabra en la Biblia, sino la primera mención de un tema o en relación al asunto completo y compacto de un tema. Ya que Pedro identifica el diluvio de Noé como un tipo del bautismo en agua, esto es considerado a la primera mención del tema, en este caso. Ahora, de ahí es de donde cuando una persona conoce este principio muy interesante, puede extraer verdades muy poderosas. Una es que el bautismo es salvífico, en otras palabras, tiene que ver con la salvación, y esto tiene una coherencia.
Recuerden que otra forma de probar una verdad es Efesios 2:20, ¿no? Edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Si tenemos que buscar una mención de un profeta con relación a el bautismo, pues tendríamos que remitirnos, basado en el principio, en 1 Pedro 3:20 al 21, al profeta Moisés, en Génesis capítulo 6, capítulo 7, 8 y 9, que es donde hace el autor Pedro, que era un apóstol, mención del bautismo. Y Jesús, en Marcos 16, pues evidentemente dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces encontramos cómo se da ese asunto de que una verdad es dicha por un profeta, dicha por un apóstol y obviamente ratificada por el Señor Jesucristo, porque Él es la piedra fundamental, la piedra, el fundamento de esa realidad. Teniendo en cuenta esto, podemos observar una verdad, y es que el bautismo es salvífico. ¿Cómo lo vemos? Bueno, Pedro lo dice por el contexto de lo que se llama el principio de la primera mención y las sombras y figuras del bautismo. Podemos ver que en el Antiguo Testamento la sombra, el tipo, la figura del bautismo, que fue el diluvio, también tiene allí un contexto de salvación, y Jesús mismo también lo ratifica. B, el bautismo no solamente es una limpieza física, como algunos pues lo quieren demostrar, porque tiene una trascendencia de índole espiritual. C, el bautismo será el paso dado por la persona quien tiene una conciencia clara hacia Dios. En otras palabras, ella ha confesado sus pecados y no tiene nada que esconder. Y lógicamente es alguien que tiene esa conexión. Si hablamos de Noé y su familia, ellos tuvieron una conciencia clara del juicio que venía, tenían una conciencia clara de la voz de Dios, fueron obedientes, temerosos, en fin. Asimismo lo declara Jesús en Marcos 16, cuando él dice: el que creyere, un acto de conciencia, de voluntad, algo personal, no presionado, no obligado. Y luego en el Nuevo Testamento, Pedro mismo aquí lo dice, que es como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, el deseo voluntario de someterse, de rendirse a ese plan del Señor. Y de los beneficios del bautismo son provistos por la resurrección de Cristo, es decir, lo que le da ese poder salvífico, y al bautismo pues precisamente es el nombre en el que se hace, la presencia que se invoca, la autoridad que se invoca y el poder de la resurrección, porque de lo contrario sería solamente un sumergirse en agua sin mayor sentido, y lo que le da sentido al bautismo es el nombre de Jesús, y que ese nombre es el nombre resucitado, obviamente, de alguien que puede traer esperanza a la humanidad. Ahora, esto es importante, este estudio es bien apasionante, porque el primer paso en el uso del principio de la primera mención es localizar con precisión la primera mención. Si usted va a hablar del matrimonio, si usted va a hablar del, por ejemplo, del diezmo, los antidiezmistas pues son fanáticos en utilizar la tesis errónea de que esto es un asunto de ley, un asunto meramente legal. Y cuando uno va al primer principio, o al principio de la primera mención, uno encontrará que el diezmo fue mencionado aún antes de la ley, y eso es muy obvio. Ahora, el asunto acá es que nunca referirse solamente a la primera mención de una palabra en la Biblia, sino más bien tratar de descubrir el principio de esa palabra ha sido demostrado previo a su uso. En otras palabras, que en muchos casos podemos encontrar la palabra, el diezmo, el matrimonio, palabras, pero muchas veces podemos encontrar no necesariamente la palabra, pero sí el tema en el Antiguo Testamento, que nos puede llevar a analizar el principio tocante a ese asunto en particular o tocante a esa realidad. Y el mejor ejemplo es el tema del bautismo, ¿no? No aparece como tal el tema baptisma, bautizo, que sería griego, o en el Antiguo Testamento una palabra relacionada a la inmersión, pero sí aparece el diluvio como una relación directa a lo que es el bautismo. Ahora, para ilustrar el punto 2, si buscamos la primera mención del bautismo, y este caso es el tema de demostrar el tema del bautismo, vamos a ver esto. Sino más bien tratar de descubrir si el principio de esa palabra ha sido demostrado. Miren esto, si buscamos la primera mención del bautismo bajo la palabra bautismo, pues lógico, no la encontraremos la palabra en el Antiguo Testamento, porque teníamos que remitirnos al Nuevo Testamento, pero a la vez, al encontrar bautismo en el Nuevo Testamento, ese Nuevo Testamento nos va a remitir al principio otra vez. Y el apóstol Pedro, gracias a Dios, fue usado de manera muy clara para ayudar en este aspecto de que se habla del bautismo salvífico
y de inmediato lo correlaciona, que por él mismo lo dice, el bautismo que corresponde a esto, hablando del diluvio, lo lleva otra vez al principio. Esto es bien importante, porque al buscar el principio o tema, hallaremos una referencia antigua, obviamente en el Viejo Testamento o la Antigua Alianza, así conocida, o el Antiguo Testamento también, o Antiguo Pacto también se le llama. Ahora, ninguna mención posterior de un tema debe usarse para contradecir, esto es clave, o violar lo que está en la primera mención. Creo que esto es fundamental para poder entender el asunto. Ninguna mención posterior de un tema debe usarse para contradecir o violar lo que está en la primera mención. Por eso Jesús les dio en el punto exacto y remató la tesis de las escuelas rabínicas, de los fariseos de aquel entonces, tocante al tema del divorcio, tocante al tema del repudio, precisamente porque lo lleva a la primera mención, y la primera mención no contempla ni separación, ni repudio, ni divorcio, ni por causa de, ni de adulterio, ni por cualquier causa, los lleva a la primera mención. Es básicamente el asunto muy categórico y muy claro con referencia a ese principio de la primera mención. Ahora, teniendo esto claro, este punto fácilmente nos conecta con el siguiente, y es el principio de lo que se llama la mención progresiva. Es decir, además de identificar dónde es que se menciona la palabra o el tema por primera vez, y esto generalmente debe llevarnos al Antiguo Testamento al principio, entonces vamos a poder entender mejor un tema cuando conocemos esto que se llama el principio de la mención progresiva. El principio de la mención progresiva es muy obvio, su nombre lo indica, precisamente indica el hecho de que cada tema o cada aspecto relacionado con una doctrina, un estudio que estamos desarrollando, se va haciendo cada vez más claro la revelación de esa verdad a medida que la palabra avanza a su fin. Y esto es interesante en temas doctrinales, en temas escatológicos. Usted va a ir encontrando cómo, sí, aparece la primera vez, pero luego se va desarrollando el tema a través de las escrituras o con el paso del avance de las escrituras, ya sea de las dispensaciones, ya sea de los pactos, el avance de los diferentes periodos históricos, de los diferentes escenarios en la Biblia, y vamos viendo cómo el tema mismo va desarrollándose. Al usar este principio empezamos con la primera mención de un tema en la Biblia, localizamos la siguiente mención, de allí la siguiente hasta la última mención de este tema, y obviamente no hay manera más apasionante y a la vez no hay manera más poderosa y más eficaz que poder estudiar un tema de principio a fin. Por eso cuando en lo personal este ha sido uno de mis desafíos desde que era muy pequeño. Cada vez que iba a estudiar un tema, me dedicaba a analizar todo lo que la Biblia dice sobre el tema, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Lógicamente ocupa tiempo, lectura, estudio, análisis, comparación, indagación, preguntas, comparaciones de diferentes conceptos, incluso del tema doctrinal, de lo que otros han interpretado sobre ese tema, y luego ceñirlo y medirlo a la luz de la Biblia. Por ende, se puede descartar definitivamente lo que es evidentemente erróneo. En ese sentido, el tema de la mención progresiva nos va empujando no solamente a decir, vamos a buscar lo primero que aparece la palabra o el tema, sino que nos lleva a tener que hacer lo que se llama un estudio sistemático, es decir, un estudio ordenado, puntual, consecutivo, que lo lleve a desarrollar bien el tema. Si hablamos del tema de la familia, si hablamos del tema de la predicación, si hablamos de cualquier tema en la familia, cualquiera, absolutamente cualquiera, cuando uno estudia temas escatológicos, cuando uno estudia temas de cualquier índole, uno va a tener que hacer un estudio que va desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Hermano Juan Núñez, lo escuchamos. Gracias, maestro. Bueno, en este tema de la primera mención, quisiera realizar una pregunta con un tema muy controversial hoy sobre las maldiciones generacionales en el tiempo o en la dispensación de la gracia. Entonces, Ya. quisiera que hiciera una aclaración sobre eso.
Gracias, Bueno, maestro. primero, ok, gracias. Primero yo he hecho un estudio profundo sobre el tema de las maldiciones generacionales. Si alguno quiere estudiar pues, más al respecto, con mucho gusto estoy para ello. Bíblicamente, sí existen pruebas de la primera mención y de la mención progresiva, de la realidad, de la práctica, de la existencia de tales maldiciones generacionales. Eso es evidente y, por ejemplo, si uno va a la primera mención, va a encontrar en Éxodo 20, en Deuteronomio 5, la primera mención del hecho de lo que se conoce como las maldiciones generacionales en estas verdades poderosas que aparecen allí. Ahora, si uno va, por ejemplo, al Génesis, al Bereshit, al capítulo 3 del Génesis, uno podrá encontrar una de las realidades más impresionantes que hace conexión con lo que en el Nuevo Testamento dice: por el pecado de uno entró la muerte a todos los hombres, siendo la muerte una señal de una maldición que se transmitió desde los primeros padres, básicamente, hasta la fecha. Lastimosamente, toda la raza humana ha caído bajo la iniquidad de Adán, y aún, escuche esto, aún los salvos, pues somos salvos, lógicamente, pero tenemos que pasar por el proceso de la muerte, y luego, a través de la redención, lógico, somos rescatados de la muerte a través de la resurrección. Ahora, en ese orden de ideas, podemos encontrar desde el Antiguo Testamento ese asunto conocido como las maldiciones generacionales. Creo que un punto clave que nos puede ayudar a entender esto es estudiar lo que se llama la doctrina, que es una doctrina bien apasionante, lo que se llama la doctrina de la amartiología. La amartiología tiene que ver con el estudio de la doctrina del pecado. La doctrina del pecado, profundamente analizada, es una base poderosa para poder demostrar la existencia de lo que se conoce como las maldiciones generacionales. Una cosa que nos ayuda a entender mucho esto es la diferencia, o el hacer una clara diferencia entre pecado y pecados. Oiga eso, pecado y pecados. Cuando uno habla en la Biblia de pecado, habla de asuntos personal, de asuntos generacionales. Pero cuando uno habla en la Biblia de pecados, habla de asuntos personales. Y lógicamente la Biblia es muy lógica en mencionar que los pecados son tratados de manera personal, pero las maldades, que es el pecado, la iniquidad, que es el pecado, que es mucho más profundo que el pecado personal, son aquellas iniquidades, maldades o pecado en singular, que habla de lo que las inclinaciones de la maldad del ser humano, lamentablemente se van dando reiterativamente de generación en generación, y la Biblia es clara en decir que Dios visita la iniquidad, la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. En ese orden de ideas, cuando se habla de la iniquidad o el pecado, se debe entender que los pecados, generalmente a la luz de la Biblia y por justicia divina, pues son tratados de manera personal. El pecado es tratado de manera generacional. Y ahí hay un asunto pues que es muy amplio, muy interesante, pero que si alguno desea, yo escribí incluso un material al respecto que se llama Rompiendo Maldiciones Generacionales. Allí hablo acerca de las leyes que rigen el asunto de las maldiciones generacionales. También explico la diferencia con algunos aspectos más específicos entre pecado y pecados, y por qué tiene sentido el asunto, por ejemplo, de que usted y yo nunca conocimos a Adán y Eva, nuestros primeros padres. Ellos cometieron iniquidad y ahora resulta que todos los seres humanos pagamos las consecuencias de ellos, porque en realidad la iniquidad es un asunto que se transmite de generación en generación, y Dios trata con la iniquidad de una manera muy directa. Incluso fue tan fuerte el asunto de la iniquidad, pues que solo Cristo tuvo que venir para romper con ello, y la única manera de romper definitivamente con ello es que el hombre no tenga pecado, y esto será a través de la resurrección. En cuerpos glorificados somos libres para siempre de esa tendencia llamada pecado. Pero los pecados son asuntos que también el Señor trata de manera muy específica, y Dios nos ha dado libertad en ese sentido. Entonces, hay muchos aspectos que podría analizarse, podría mencionarse, entonces, con base a la pregunta de nuestro pastor Juan, ¿no? Número uno, el principio de la primera mención tocante a este aspecto se puede encontrar desde el Génesis, y se puede encontrar muy estipulado en Deuteronomio 5 y en Éxodo capítulo 20, cuando se habla del asunto de la visitación de Dios, del castigo de Dios sobre la iniquidad de padres e hijos hasta tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dice la Biblia. Y por otro lado,
Una forma de demostrar, por ejemplo, una realidad de algo es, además de la primera mención, es la mención progresiva. Cuando uno empieza a analizar todo lo relacionado a este tema, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, uno va a encontrar esa mención de manera progresiva y va viendo cómo uno tiene evidencias de revelación basadas en la experiencia, basadas en la realidad, que demuestran este asunto tan tremendo y que definitivamente yo sé que a la luz de las Escrituras también hay una salida, hay una solución de manera definitiva ante eso, ante la lucha, no solo contra los pecados, que muchas veces nos enfocamos en los pecados, sino con el asunto del el pecado, que es la iniquidad. Lo cual es un asunto bien interesante que cuando uno estudia la martiología, la doctrina del pecado de una manera más amplia, puede hacer una definición bien interesante sobre ese tema. Entonces, eso en cuanto a ello, Pastor Juan, aunque veo pues también varias manos levantadas, hermana Alex, hermano John Freddy Castro y hermano William Naranjo. Entonces, vamos a ver, vamos en orden. No sé si puede empezar mi hermana Alex. ¿La escuchamos? Amén, pastor, Dios le bendiga. Todos mis hermanos, Dios les bendiga. Bueno, tengo una inquietud, pastor, y quiero como que aprovechar la oportunidad para aclarar. Nosotros decimos que ya nosotros no estamos bajo la ley, ¿cierto? Bajo la ley que era el Antiguo Testamento, donde se hacían sacrificios, donde llevaban cosas puras para perdón de pecados, ¿sí? Yo escucho ahorita, pastor, de que los pecados generacionales, si eso se vio en el Antiguo Testamento, en la parte de la ley, lo creo yo, quiero tener bien eso claro. Jesús vino para perdonar de nuestros pecados. eh, ¿Por qué nosotros, o sea, por qué tenemos que de pronto esos pecados generacionales verse en esta época si eso fue en el Antiguo Testamento? Entonces, esa es como que la duda que yo tengo, pastor. Ya, bueno, primero porque hay una imprecisión en sus palabras, en el entendimiento de la diferencia de pecado y pecados, ¿no? Los pecados son personales, el pecado es generacional. Entonces, lo primero que hay que especificar es eso, ¿no? Pecado tiene que ver con el hecho de que todo ser humano tiene naturaleza pecaminosa y la naturaleza pecaminosa lo lleva a cometer iniquidades. Las iniquidades son prácticas que se ven de generación en generación. Y las iniquidades son asuntos de maldad que están inherentes en el ser humano, lamentablemente. Y que obviamente el Señor, cuando nosotros nos bautizamos, por ejemplo, la Biblia dice claramente en Hechos 2:38 que el bautismo es para perdón de los pecados, en plural. Y cuando habla de los pecados, habla de los asuntos que cometimos a conciencia, después de que tuvimos conciencia y comenzamos a fallar o a pecar. Esto es lo que se llama, según la Biblia, los pecados, un asunto que Dios trata incluso en el bautismo. El Señor nos limpia de los pecados cometidos desde el momento del bautismo hacia atrás, todo lo que hicimos antes del bautismo. Pero también es interesante que aún una persona bautizada sigue pecando y esos pecados pues van a tener su trato personal. Por eso alguien dijo, nos bautizamos una vez, pero nos arrepentimos todos los días, porque el pecado, que es algo más profundo, el mismo Pablo hablaba del pecado, dice, el pecado que mora en mí. Y el pecado es un asunto mucho más profundo que los pecados. Los pecados son prácticas personales, por ejemplo, una persona miente, una persona tiene un mal pensamiento, una persona se aira, tiene cosas que practica que no están bien delante de Dios, aún después del bautismo, aún después del bautismo. Pero el tema del pecado es un asunto que Dios también lidia y que Dios trata y que definitivamente, si uno analiza a la luz de la Escritura, será raído para siempre el efecto del pecado sobre una persona después de la resurrección. Incluso aún el más ungido y más consagrado de los hombres va a tener que morir. Es más, Jesús dice la Biblia que él, sin ser pecador, recuerden que él no pecó, él no cometió ni pecados ni tenía pecado. ¿Por qué no tenía pecado? Porque no tenía el linaje de Adán y tampoco cometió pecados, porque obviamente era el varón perfecto. En ese sentido, aún él, para poder redimir a la humanidad, dice que al que no conoció pecado, lo hizo pecado. Es decir, él tuvo que
pasar por el proceso de la muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, en ese sentido, estimada hermana, un asunto que es bien importante también mencionar es que usted hablaba sobre el tema de la ley, ¿no? Y algunos muchas veces confunden algunos aspectos, porque cuando se habla de que nosotros ya no estamos bajo la ley, la dispensación de la ley, se habla de aspectos muy específicos de la ley. Por ejemplo, no estamos bajo la ley en el sentido ceremonial, de las ceremonias a las cuales están obligados los que estén bajo la ley, en este caso el pueblo de Israel. Número dos, el asunto de los ritos, el asunto de las fiestas, el asunto de los días, el asunto de la celebración de los holocaustos, de las ofrendas, de las expiaciones, de los sacrificios. Eso es lo que estaba con relación a la ley ceremonial o la ley mosaica. Pero hay una ley que precede a la ley del tiempo de la ley y es la ley moral. Y la ley moral sigue tan vigente como lo ha estado siempre y lo seguirá estando. Y nosotros, a la luz de la Biblia, estamos bajo la ley moral. Y el tema de las maldiciones generacionales no está regido por la ley mosaica, sino por la ley moral de Dios. La ley moral de Dios implica que, sí, ya pasó la ley, ya vivimos en pleno tiempo de la gracia y todo, pero estamos por ley moral bajo la norma de no matar, no asesinar, todo lo que aparece en el decálogo. No decir falso testimonio, no adulterar. Lo que tiene que ver con la ley moral está regido por los principios morales de Dios. Y los principios morales de Dios, número uno, no caducan, no pasan de moda, no dejan de ser e incluso preceden a la ley del Antiguo Testamento, la ley mosaica. Si uno va al tema de no matar, pues uno va a encontrar en Génesis 9 el asunto, uno va a encontrar en Génesis 4 también el asunto también que ocurrió, cómo Dios ve el asesinato. Si uno va a encontrar el tema del adulterio o cualquiera de los temas relacionados con asuntos morales, esos siguen vigentes. Entonces, mi estimada hermana Alex, número uno, la ley moral de Dios sigue vigente y se ratifica en el Nuevo Testamento. Por eso encontramos asuntos como Gálatas 5, Primera de los Corintios también, como nos habla de listados específicos de pecados específicos que hacen parte del asunto moral. Entonces, en ese sentido, mi hermana Alex, cuando se habla de que no estamos bajo la ley, no significa que no estamos bajo la ley moral de Dios, sino bajo aspectos específicos de la ley mosaica. Y uno de ellos es el sacrificio, porque ya no hace falta hacer holocaustos, pues porque ya el sacrificio perfecto fue dado. Número dos, la fiesta, las celebraciones y los días. ¿Por qué no guardamos Shabbat? ¿Por qué no guardamos las fiestas que le llaman mal llamadamente las fiestas judías? Porque en realidad se llaman las fiestas del Señor. Precisamente porque son señales para el pueblo de Israel que no tienen nada que ver con nosotros y que solo nos dejan verdades espirituales. Llámese Pentecostés, llámese pacto, llámese tabernáculos, llámese trompetas, llámese cualquiera de las fiestas, Pascua, no son para nosotros celebrarlas en el sentido literal, sino entender el sentido espiritual de cada una de esas fiestas. En ese sentido, estimada hermana Alex, nosotros como cristianos vivimos y viviremos siempre bajo la ley de Cristo, y la ley de Cristo es la ley moral. La ley de Cristo es la ley que sigue llevando. Usted puede ser muy cristiana, muy cristiano, muy hijo de Dios, y eso no lo exime de la ley moral de Dios. Y dentro de la ley moral de Dios está los pecados, el pecado, está el asunto de la inmoralidad, está el asunto de todo lo relacionado con prácticas que Dios condena rotundamente antes de la ley, durante la ley, en la gracia, en los juicios, en todas las eras el Señor las va a condenar porque el Señor lo ve al pecado como pecado y a los pecados como pecados. Pues básicamente eso, mi hermana Alice, en cuanto a ese asunto, ¿no? Cuando la Biblia habla de que no estamos bajo la ley, se refiere es a asuntos de prácticas que ya se cumplieron en Cristo Jesús. No hace falta sacrificios, no hace falta ofrendas, no hace falta expiación, no hace falta holocaustos, no necesitamos un tabernáculo ni un templo para ir a hacer nuestras reuniones, no necesitamos hacer un peregrinaje, seguir el calendario hebreo para celebrar las 7 fiestas judías más importantes, nada por el estilo. Lo único que sí necesitamos es sencillamente estar llenos de la ley moral de Dios, que es la que nos lleva a no violar los principios y las normas y las éticas morales de Dios. Entonces, mi hermana Alice, bueno, no quiero abundar más, pero me gustaría esperar pues que algo le haya por lo menos aclarado en cuanto a su pregunta Sí, también. sí, pastor, una pregunta, pastor, para completar ahí. En una familia, ¿cuáles serían las maldiciones generacionales?
Bueno, primero que todo, pues ya creo que nos estamos saliendo demasiado del tema. A mí me llamaron para enseñar hermenéutica. Yo tengo todo un estudio completo, es más, tengo una serie grabada de más de 6 horas sobre las maldiciones generacionales. Tengo un estudio que lo escribí durante varios años sobre el tema de las maldiciones generacionales. Entonces, con mucho gusto, estimada hermana Alice, ya temas que tengan que ver con ese tema que nos van a sacar del tema y no quiero eso, porque aquí vamos a profundizar. Número uno, si gustan, quien desee, me puede pedir, yo les puedo enviar el material, eh, les puedo enviar el escrito, pueden analizarlo, pueden leerlo y pueden preguntar. Pero en cuanto, para no dejarla así también a nuestra amada hermana Alice, en cuanto a maldiciones generacionales actuales, se pueden ver en las 6 áreas del ser humano. Muchas veces asuntos en el espíritu, asuntos en el alma, asuntos en la mente, asuntos en el cuerpo, asuntos en la familia y asuntos en las finanzas. Son las 6 áreas básicas donde se pueden ver reflejadas las maldiciones generacionales. Por ejemplo, el tema de familias donde es muy reiterativo el tema del divorcio, el tema del abuso sexual, problemas de índole sexual, problemas de crisis inexplicables, cosas y asuntos que son extraños y son muy comunes, lamentablemente, a ciertas familias. Familias que evidentemente se puede ver de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, nietos, bisnietos, condenados al alcoholismo, a la drogadicción, a la prostitución, a todo tipo de prácticas inicuas que son muy reiterativas de generación en generación. Familias donde hubo divorcio en el abuelo, divorcio en el nieto, divorcio en el hijo, divorcio es decir, una maldición básicamente se nota no porque ocurrió una vez cada 200 años, ni una vez por allá cada 4 generaciones, sino algo que es muy evidente, es algo muy fuerte. Y lamentablemente hay gente que aún llegando a las iglesias, aún hasta después del bautismo, uno lucha con problemas que tienen dentro de esa persona, personas que luchan con tendencias, con desviaciones, con asuntos que cuando uno pregunta, bueno, ¿y cómo fue el caso con tu familia? Resulta, no, es que mis hermanos pues también son mis hermanas lesbianas, mis hermanos también tienen problemas con el homosexualismo, mis padres, mis abuelos, es decir, es muy reiterativo. El asunto de las maldiciones básicamente para lo que mi hermana menciona es un asunto muy reiterativo. Entonces, en ese sentido, hay muchas formas también para poder romper maldiciones generacionales a la luz de la Biblia y van más allá de solamente una oración, ¿no? Porque hay gente que muchas veces dice, no, yo ya oré, ya pasé al altar, ya fui al evento aquel, ya oró por mí el ungido fulano, y el tipo o la mujer sigue luchando con la misma cosa desde que ya son, en el buen sentido de la palabra, ya son veteranos, vetustos en el Evangelio, y aún así sigue luchando con las mismas mañas porque no han sido rotas ciertas cadenas de ataduras en sus vidas, prácticas. Para la hermana Alice, generalmente la mayoría de maldiciones están ligadas a las adicciones, están ligadas a las perversiones, están ligadas a las depravaciones y a asuntos que controlan al individuo a menos que haya tenido una liberación plena. Para eso se requiere la sanidad interior y la liberación completas, básicamente. Entonces, eso va más allá de solamente una oración momentánea, más que un suceso, es un proceso, básicamente, hermana Alice. Pastor Jairo, perdón, pero gracias por esa explicación. Gracias. Amén, amén, mi querida hermana. Muy bien. Igual yo les voy a mandar el material, espero que les pueda ser útil también. Hermano John Freddy y luego mi hermano William. Y luego avanzamos, porque el tema es importante, pero esto que vamos a ver también nos va a ayudar muchísimo. Bendición de mi pastor. Bueno, usted lo dijo, nos salimos del tema, pero es que son temas como tan apasionantes, ¿cierto? Son temas tan interesantes. Y tenerlo usted aquí en esta sala es tremenda bendición. Mi pastor, no, yo era a hablar sobre el tema, o a preguntarle más bien, que yo tenía entendido, era lo que yo pues creía, era que cuando la persona llegaba a Cristo, ¿cierto? Esa maldición se rompía, pero no sé si entendí mal o me puede explicar si es tan amable, es que así la persona llegue allí, necesita como quien dice un tiempo, es como paso a paso, no sé si le entendí mal, esa es una.
Y dos, que usted dijo que todos tenemos que morir, o sea, que en el rapto de la iglesia, en el momento en que vamos a ser transformados, no sé si entendí mal, todos tenemos que morir en ese instante. Bueno, no sé, Bueno, son esas dos cositas. importante las dos preguntas. Bueno, en el caso primero, aún una persona que pase por el arrepentimiento, pase por el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo, necesita un proceso de sanidad interior y de liberación. La sanidad interior y la liberación le ayudarán muchísimo en lidiar con una serie de problemas severos. Por ejemplo, ustedes estuvieron en la Asamblea Nacional y escucharon muy claramente el asunto de la sanidad emocional. Sabemos que hay personas que pueden llevar hasta ministros, pueden ser pastores, pueden ser ungidos, pueden tener cargos mundiales si es necesario. Pero si no han lidiado con asuntos del alma, con asuntos del espíritu, con asuntos que están ligados al interior de esa persona, heridas, a batallas, cosas profundas en el ser, esa persona necesita un proceso completo de sanidad, de interior, de liberación. Y lamentablemente hasta cierto punto ese es un tema todavía muy tabú y muy poco conocido por muchos cristianos, aunque es muy claro en la Biblia. Dios nos quiere llevar a una libertad plena, libertad total. Y por esa razón, pues no, gracias a Dios, la estrategia Misión Alma es muy efectiva también en cierto punto en ese sentido, porque ya no es solamente venga, lo bautizamos y listo, sino que hay todo un proceso, un seguimiento, aún antes, acuérdense, nacer y luego habla de un crecer y un madurar, y eso más que todo está ligado a asuntos de liderazgo y doctrinales, pero todavía hace falta mucho el tema de la sanidad interior, el sanidad emocional de las personas, la sanidad de una cantidad de ataduras con las que las personas vienen. Científicamente está demostrado que hay batallas que tienen que ver con asuntos hasta genéticos. Y lógico, eso se escapa de las manos de cualquier ser humano, pero no se escapa de las manos de Dios. Es decir, Dios tiene poder para hacer una libertad total en ese sentido. Por esa razón, es necesario o es menester hacer un trabajo completo y compacto con las personas que llegan. Hay personas que hoy en día pueden ser pastores o pueden haber nacido en hogares cristianos, pero tienen batallas muy profundas con las que ellos no luchan. Son pocas las personas que tienen la capacidad muchas veces de ser sinceros, ¿no? Ayer alguien me escribía llorando y me decía, quiero quitarme la vida porque me siento desesperado, llevo tantos años en el Evangelio y sigo luchando, que empezó a mencionar unas cosas terribles con las que él lucha y ya es bautizado, ya recibió el Espíritu Santo, pero batalla con cosas. Y yo le decía, bueno, por lo menos empezaste bien siendo sincero, diciendo que no te sientes bien con eso y eso ya es una ventaja porque no te sientes acomodado a esa inmoralidad ni a esas cosas malas, quieres ser libre, buscas ayuda. Entonces, en ese sentido, toda persona debe ser llevada a un proceso y así como el nuevo nacimiento refleja el nacimiento normal, usted ve a un bebito recién nacido y ya el bebito recién nacido no es que porque está vivo y ya nació, ya puede todo, necesita aprender a caminar, necesita aprender a hablar, necesita de alguien, necesita ayuda, así mismo es el nuevo nacimiento. Una persona puede haber nacido de nuevo, pero esa persona necesita un proceso de crecimiento en todo el sentido. Entonces, en ese orden de ideas, la primera pues, pregunta que mi pastor mencionaba, ojalá esto nos sacuda a nosotros para ofrecer ayuda integral a las personas de las congregaciones. ¿Sí? Uno debe saber que no es lo mismo tratar con una persona que le llega a la congregación, que nació en un hogar cristiano, que en su vida nunca ha tomado un trago, como en mi caso, nunca fumó cigarrillo, como en mi caso, por ejemplo, nunca estuvo en una discoteca mundana, como en mi caso, yo nací en un hogar cristiano, que tener que tratar con una persona que fue un ex travesti, por ejemplo, fue una ex prostituta, fue una persona que durante toda su vida fue violado, abusado sexualmente, que probó todo tipo de drogas y todo tipo de pecado habido y por haber, se bautizó hoy, pero esa persona necesita un proceso de restauración, de sanidad interior, no es solamente venga, ya bautícese y a los pocos meses, porque ya habló en lenguas una vez, pasémoslo al altar, no, esa persona necesita un proceso de sanidad interior. ¿Ves? Y eso es muchas veces pues algo en lo que gracias a Dios ya se está haciendo un trabajo, pero todavía falta mucho a nivel de iglesia, a todos nos falta en ese tema, pero debemos enfocarnos en las personas para poderlas ayudar concretamente a lidiar con temas de maldiciones generacionales, ataduras generacionales. Existen patrones generacionales, maldiciones generacionales y espíritus generacionales. Tres cosas claves con las que uno debe lidiar a la hora de querer ayudar a una persona. Y aparte de una serie de aspectos que muchas veces influyen en la vida de las personas. Entonces, en cuanto a eso, lo primero. En cuanto a lo segundo que mencionaba el pastor, cuando uno va
Tesalonicenses, por ejemplo, cuando habla del arrebatamiento, o cuando uno encuentra el proceso de la transformación, el arpazo, el arrebatamiento, la transformación del cuerpo, su misma palabra lo indica, seremos transformados. Esa persona, los que murieron, pues obviamente su cuerpo necesita un tipo de resurrección, de glorificación, de restauración para tener un cuerpo incorruptible, pero la persona que esté viva a la luz de la escritura necesita transformación. Y muchos expertos, especialmente escatólogos, han concluido que en cierto modo, aunque gracias a Dios, pues los que, como diría Pablo, los que estemos vivos seremos transformados, para poder entrar a heredar un reino eterno, no puede entrar con sangre, ni huesos corruptibles, ni cuerpo corruptible, ni piel corruptible. Necesita un proceso de muerte, en cierto modo, para que este cuerpo sea glorificado, transformado, incorruptible. Y en ese orden de ideas, sí, la transformación también implica algún tipo de muerte para poder entrar en un cuerpo glorioso a la presencia del Señor. De lo contrario, primero que nos moriríamos, solamente saliendo un poquitito hacia al estado de lo que se conoce ya como ustedes saben lo que pasa con los expertos en el área de la aeronáutica, ¿no? Si ya van a la luna, no pueden ir allá bien campantes así como están en la Tierra, tienen que ir con trajes especiales, y solo que han ido, según dicen, una vez. Ahora peor si vamos a hablar de ir al espacio. Este cuerpo no va a soportar allá y va a tener que morirse de todas maneras. Por esa razón, en la transformación va a tener que atravesar por un proceso de glorificación, y la transformación en cierto modo incluye la muerte de lo natural para que entre el cuerpo sobrenatural. Entonces, básicamente sería eso, mi hermano pastor que mencionó. Y por último, mi hermano William. Pastor John Pastor Freddy. Araujo, compañeros, Dios les bendiga. Bueno, no, en relación a lo que está diciendo mi pastor, es que pues, va a sonar fuerte, pero por falta de nuestra capacitación o de estudio, cuando hablamos de sanidad interior y todo eso, y retiros espirituales para líderes, a nosotros nos suena eso como muy trinitario, pero a la verdad ellos nos llevan un camino largo en esto, y nosotros debemos también poner cuidado que no es es un concepto trinitario, sino que hay que trabajar en esa transformación interior de la persona, en esa sanidad interior. Gracias por eso. Mi pastor, lo otro, yo iba a hablar acerca de los pecados y el pecado, y cuando usted habló de eso, se me vino lo del bautismo, por eso el apóstol habla acerca del bautismo para el perdón de los pecados. Entonces, pero usted ya lo hizo a claridad y no quiero redundar en eso. Dios lo bendiga y muchas gracias por las enseñanzas tan precisas y hermosas. Amén, perfecto. Y otro ejemplo clave, Romanos 7, si no estoy mal, ustedes van a encontrar como el mismo Pablo, aún después, obviamente, de ser quien era, increíble este hombre de Dios, él termina hablando del pecado singular, el pecado que mora en mí, dice él. Pero otra cosa son los pecados. El pecado es la tendencia natural del ser humano a fallar, a rebelarse contra Dios, a pecar. Y usted sabe que usted puede ser bautizado en el nombre, sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, es limpio de los pecados, asuntos personales, pero el pecado, asunto generacional, sigue allí y es con el que hay que estar luchando todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, eso es básicamente en cuanto a este aspecto. Es muy amplio, muy interesante. Una vez más le reitero, para los que quieren profundizar en el tema, yo les voy a enviar el estudio, pueden leerlo. Hay varios pastores, gente que me ha escrito estos días que lo leyeron, y me decían, nunca lo había visto pues de esa manera, porque también lo que decía el pastor William es verdad, ¿no? Dicen, había pensado que era un tema medio raro, un tema trinitario, así como también hay muchos que piensan que el tema de las células es un tema trinitario, lo cual también es un error, ¿no? Hay muchos que todavía siguen pensando a estas alturas que los grupos de amistad, que la llaman, porque los trinitarios le llaman llamitas, le llaman rediles, tienen muchos nombres así a los grupos familiares de amistad, células, y piensan que es un tema trinitario, aunque es cierto que ellos tuvieron un avance tremendo en ese tema y han sido prioritarios, pues tal es el caso del famoso Yonggi Cho y otros, que han sido pioneros en el tema, no en el sentido de que eso haya surgido en ellos. Sabemos que cuando ya uno lo ve desde un punto de vista bíblico, el tema es más bíblico que cualquier otra cosa, pero ellos simplemente avanzaron en el tema. Ya la iglesia del nombre a nivel internacional, pues gracias a Dios, entre ellas nuestra iglesia, estamos incluyéndonos en el tema. Recién, incluso ustedes saben lo que pasa en Colombia, recién estamos sumergiéndonos en este tema tan especial de la estrategia Misión Almas.
Así hay muchos otros temas que algunos confunden precisamente por eso, pensando que no son bíblicos, sino que proceden de una fuente que no es bíblica. Mi hermano Jairo Moreno, vamos a continuar aquí hasta donde podamos, con la ayuda del Señor. Hermano Jairo, ¿tiene su mano levantada? Sí, pastor, Dios los bendiga. Señor. Bueno, yo hace tiempo, la verdad, tengo en mente preguntar, esta, tengo esta inquietud, ¿no? Quiero dejar inquietud y estaba buscando una asignatura propia para salirme de esta duda que tengo. Y tiene que ver realmente con la interpretación, porque uno interpreta hasta hay un lenguaje corporal, hay muchas maneras, no es interpretación bíblica, pero sí referente a la oración. Quiero dejar claro antes de hacer esta pregunta porque es controversial, de que es para saber, ¿no? En cuanto a la oración, yo he escuchado mucho que hermanos, líderes, pastores, aún así, y aclaro que no es por criticar, sino por aprender, se dice yo declaro, yo decreto, yo establezco, ¿sí? Entonces, yo estuve indagando y encontré que esa era una manifestaciones metafísicas, ¿sí? Me corrigen si estoy equivocado, y también que es una filosofía que vino al final del siglo XIX por el Manuel Swedenborg, un sueco hijo de un pastor luterano, que fue el primero que estableció esa filosofía. Y eso es una especie de estoicismo porque el principio del universo no es el logo, no está basado en lo de Dios propiamente, sino en lo racional. En otras palabras, todo individuo con una mente puede crear, ordenar e interactuar con la naturaleza creada. Yo lo que veo, pastor, y escúcheme que me extienda, pero es que para mí es fundamental esto. Yo la verdad, hasta ahora no he encontrado un fundamento bíblico donde alguien diga, yo decreto, yo establezco, ¿sí? Yo veo que la oración ideal es yo creo en las promesas del Señor, citar la Biblia con humildad, pero de acuerdo al estudio que yo hice, dice que es como dar órdenes al universo y Dios es el único que puede dar las órdenes al universo porque pues él lo estableció. Un ejemplo claro para no alargarme más. A veces alguien llega y se para con buena intención. Aclaro que es con buena intención, ¿no? Nunca, a veces la mayoría de cosas las hacemos con desconocimiento, como por ejemplo cuando usted nos explicaba, y yo he escuchado mucho eso que dicen, se dice que somos el Israel espiritual, donde realmente no lo es. Entonces es bueno revisar eso. Alguien se para y dice, yo decreto que este año 2025 va a ser mejor que el anterior. Y puede que no, porque cada año parece ser que va a ser peor. Declaro sanidad y puede ser que la voluntad de Dios no sea sanarlo, sino llevárselo porque Dios sabe que se va a perder. Es un ejemplo, ¿no? Declaro bendición y abundancia. Esa bendición depende, pastor, ustedes saben mejores que yo, depende de la obediencia a la palabra de Dios y depende de muchas cosas. Entonces, a veces eh, declaro sanidad en el nombre de Jesús y resulta que la persona no se sana y no es la voluntad de Dios. Bueno, no quiero alargar más, tengo un estudio mucho más largo, pero yo lo que quiero dejar es esta inquietud de que tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que empleamos porque muchas veces repetimos cosas, pero no indagamos si realmente es bíblico y si realmente estamos interpretando bien, en este caso específico, lo que tiene que ver con la oración. Perdón, pastor, que me extendí, pero quería dar un No, bien, fundamento a la sí, pregunta. sí le comprendo. Bueno, en sí, pues estamos viviendo en una época donde abunda lo que se llama el neopentecostalismo. El neopentecostalismo es un paso pues muy distante ya del pentecostalismo normal y más aún del pentecostalismo apostólico. El pentecostalismo apostólico es el ligado a las escrituras. El pentecostalismo en general es el que cree en lo sobrenatural, los dones, los milagros, y el neopentecostalismo pues ha ido todavía más allá, mucho más lejos, y es lógicamente
está envuelto en muchas herejías, muchísimas, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, el tema específico de lo que se llama el poder de la boca, el poder de atar y desatar. Ellos hablan de eso, malinterpretando pasajes bíblicos y utilizan terminologías que obviamente no son adecuadas. Primero porque son muy humanistas, es decir, el humanismo es una doctrina que también se infiltró alrededor de los siglos que usted mencionaba, pero también una mezcla entre lo que se llama la parte del mundo metafísico, nueva era, espiritualidad, no espiritualidad bíblica, sino el espiritualismo del cual se habla hoy en día, una mezcla de muchas ideas que se ha metido a llevar a creer cosas que evidentemente no tienen una base bíblica, como por ejemplo eso, ¿no? Declarar en un acto de fe es muy diferente a decretar. Es decir, normalmente uno va a encontrar en las escrituras el término declaro o declarar como un acto de fe. Es decir, yo declaro sanidad en el nombre de Jesús. No está sobre mí el poder, sino sobre el nombre de Jesús. Por eso el apóstol Pedro decía, ¿no? Lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Es una declaración. El problema no está en el término declaro. Básicamente yo vería el problema en el tema decreto, ordeno, que es lo que sí he escuchado mucho eso, eh, más que todo en la relación con lo que lo hacen. Porque, por ejemplo, cuando nosotros vamos a echar fuera demonios, hay que tener autoridad. Al demonio usted no le puede rogar, como algunos le piden casi el favor de que se vaya, quieren negociar con él. No, debe tener autoridad dada por Dios para decir, yo te ordeno en el nombre de Jesucristo que te vayas fuera en el nombre de Jesús. Pero el punto clave aquí es que lamentablemente unos sí están mal usando ese asunto y lo están utilizando básicamente para asuntos muy materialistas. Yo declaro que este 2025 se abren las ventanas para derramar, y siempre hablan de dinero, plata, dinero es mucho, esto tiene mucho que ver con, uno, el neopentecostalismo, y dos, tiene que también mucho que ver con la teología de la prosperidad, que no hace parte de la fe cristiana. Son muy habituales esos términos de decreto, ordeno, incluso algunos hablan de ordenarle hasta a los ángeles, algo que uno dice, ¿esto de dónde? Sí, que yo ordeno a los ángeles, y es obviamente un asunto que no es coherente con el resto de las escrituras. Pero cuando nosotros oramos por los enfermos, cuando nosotros oramos en un sentido de declarar por fe, no veo un problema bíblico para eso. El declarar, yo declaro sanidad. Yo personalmente he orado por enfermos, creo que ustedes también, de muchas enfermedades, incluidas terminales, y he visto el poder de Dios. Y en el momento que oro, solo con una palabra de fe, he visto el milagro. En la mayoría de casos instantáneamente, en otros casos progresivamente, pero somos llamados a tener autoridad. Dios nos ha dado poder, Dios nos ha dado autoridad para hacerlo, pero no podemos confundir eso. Es como, por ejemplo, nosotros creemos en la prosperidad, pero claro que sí, hay principios de prosperidad, pero no podemos confundir que creemos en la prosperidad con la teología de la prosperidad, que ese es otro nivel diferente y contrario a la Biblia. De lo mismo, nosotros creemos en declarar con autoridad, pero no creemos en ordenar y en decretar, porque los decretos realmente son, y yo he escuchado las tesis que ellos tienen, he leído algunos libros que ellos tienen sobre el tema del reino y de declarar y de decretar, pero no tienen una base bíblica. Por eso el hermano sí lo decía, y está bien. A la luz de la Biblia, lo mejor que podemos hacer es hacer lo que los apóstoles hicieron, los siervos de Dios hicieron, los hombres de Dios hicieron cuando iban a profetizar o iban a declarar, hacerlo. Número uno, que estén seguros en fe. Número dos, que estén seguros que viene de parte de Dios, pero no en un sentido altivo de yo declaro o yo ordeno, lo cual no es algo pues bíblico, lógicamente. Mi hermana dice una pregunta, cabe también, yo profetizo. Bueno, yo profetizo también es muy usado hoy en día también ese término dentro de esa, digamos, de esa filosofía religiosa. Probablemente si creemos, y ahí es donde también viene, por eso no nos queremos, ya el tiempo se nos ha ido, pero no podemos negar la otra realidad, es que si creemos en el don de profecía, a la luz de la Biblia existe, pero hay que tener mucho cuidado con ese tema. Y también dice, es más de interpretación, dice la hermana Franci. No le entendí bien su pregunta, si la puede reformular, porque no le entiendo bien la pregunta como tal. A la hermana Franci. Muy bien, entonces, como ya son las 10:35 y esta clase solo iba hasta las 10:40,
Sí, hasta las 10:40. Entonces vamos a hacer algo. Mi hermana Francis, si puede reescribir la pregunta para poderla leer bien. Muy bien. Sencillamente, este punto y el que sigue se pueden resumir en estos 5 minutos de la siguiente manera. El principio de la mención primaria o primera de un tema es clave porque de ahí parte la revelación del tema. Pero el principio de la mención progresiva es clave porque nos ayuda a entender mejor el tema. Esa sería una definición sencilla. Cualquier tema, para poder entenderlo, obviamente a cabalidad, hay que analizarlo progresivamente. ¿Qué dice, por ejemplo, los profetas? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dicen los apóstoles? ¿Qué dice el Antiguo Testamento? ¿Qué dice el Nuevo Testamento? ¿Qué dicen sobre este tema todos los episodios desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento? Y luego uno puede tener un análisis completo. Le aseguro que cualquier tema, cuando se analiza desde una manera completa, se puede entender no solo mejor, sino que finalmente se va a poder explicar mejor. Y esto pasa con el tema del bautismo. Eso lo estaremos viendo pues más a fondo porque es interesante y no quisiera dejarlo pasar por alto. Y por último también está el siguiente, que es el que estaremos viendo también en la próxima ocasión con la ayuda del Señor, y es el principio de la mención completa. Es cuando ya uno ha podido analizar la primera mención, la mención progresiva, y ha logrado analizar el tema de una manera integral o de una manera completa. Eso lo llevará, como es apenas lógico, a una conclusión más correcta o una conclusión certera sobre el tema, mucho más clara, ¿no? Los conceptos usados de acuerdo a lo que dice el hermano Jairo, se trata de interpretación y de uso de las palabras, declaro, ordeno. Bueno, básicamente sí, depende mucho de la corriente a la que se pertenece. Por ejemplo, si yo escucho a un predicador del nombre de Jesús decir declaro, no veo problema porque entiendo el contexto en el que lo dice. Pero si yo escucho a un predicador neopentecostal decir ordeno, decreto, yo sé cuál es el enfoque ideológico que lo lleva a decir eso. Normalmente usted no va a escuchar a un predicador del nombre de Jesús auténtico decir decreto y ordeno. No, porque esa no, ni siquiera hace parte de nuestro argot, ¿no? De nuestro lenguaje. Pero sí vamos a escuchar mucho la expresión declaro. Declaro sanidad, declaro libertad, y esa además es una expresión de fe. Mientras que la expresión decreto, yo he escuchado a algunos de ellos decir, ordeno a los ángeles, y uno dice, ellos ya están tomando cosas que obviamente no les competen a ellos, que nada tienen que ver con, no están autorizados. Es más, aunque ellos podrán decirlo 10,000 veces, pero eso no tiene nada que ver. Sabemos la angeliología, el trabajo que ellos tienen y todo lo demás, pero ellos están a merced y al servicio del Señor y están a disposición de los que van a heredar la salvación, pero no en un sentido de que ellos sean sirvientes prácticamente de los hombres, no, simplemente que están allí para servir como una ayuda, según lo dice Hebreos. Entonces, en ese sentido, mis amados, ya que el tiempo se nos ha ido, qué bueno que podamos tener mucho ese cuidado, y en cuanto a lo de mi hermana Franci, entender que hay mucha terminología que se usa, que a veces se aprendió de otras personas, y todo depende de la ideología que rige a la persona que usa las palabras. Voy a ponerle un ejemplo para cerrar, un ejemplo que aparentemente no tiene mucho que ver, pero tiene todo que ver. No es lo mismo que me diga, por ejemplo, justicia una persona con una ideología política retorcida a que me diga justicia una persona con una visión bíblica de las cosas. No es lo mismo que me diga libertad una feminista a que me diga libertad un cristiano. Es decir, usa la misma palabra, pero el significado es totalmente diferente. No es lo mismo que me diga, por ejemplo, amor un homosexual, una lesbiana, una persona defensora de los movimientos LGTBIQ+, a que me diga amor un hijo de Dios. Es decir, utiliza la misma palabra, pero el significado es totalmente distinto. Ocurre lo mismo. Muchas veces dice la palabra declaro cierta persona y uno debe saber cuál es la filosofía bíblica que esa persona tiene. Y ya lo que no he visto hasta el día de hoy, y espero que eso no se nos vuelva, lógico, un asunto general, a hermanos del nombre, predicadores internacionales que he oído o nacionales del nombre de Jesús, que utilicen expresiones ya que son, digamos, fuera de la base como decreto u ordeno. No hay una base bíblica pues para eso. Lo que sí podemos decir es que el Señor es el que decreta, Él es el que ordena, Él es el rey, Él es el soberano, Él es el que tiene autoridad. Pero no tema en decir declaro sanidad cuando usted tiene fe para eso. Si usted tiene fe, hágalo. Igual, si Dios no lo quiere hacer, igual Él es soberano, pero
no hay temor en declarar sanidad. Vamos a terminar, amados, que Dios les bendiga. Sé que viene el siguiente ministro del Señor para compartir la sesión que corresponde. Que Dios les bendiga de manera especial.